nosotros, la verdad, es un orgullo y me genera enorme satisfacción iniciar este año y lo vamos a celebrar. No habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos por esta vía. De tal forma que feliz año nuevo para todas y para todos los que ya se están incorporando a este espacio de conversación. El espacio de conversación entre la ciudadanía y el concejal José Cuesta del Pacto Histórico y del Partido Colombia Humana. Emitimos aquí desde la ciudad de Bogotá para gentes tanto en Bogotá, en la región, como también en todo el país. Y hoy hemos iniciado este, el primer Space del año 25, por eso estamos celebrando con ustedes un año nuevo. El año 25 tiene que ser un año cargado de luchas, de resistencias, de movilizaciones por la paz, por la vida, por el gobierno, del cambio que avanza a pesar de todo tipo de obstáculos. Sin embargo, los resultados están allí a la vista. ¿Cómo no celebrar hoy también el acuerdo de tregua en Gaza? Se inicia el próximo 19 de enero y hoy hay alegría, donde durante 15 años hubo, o durante 15 meses, hubo llanto, muerte, desolación y el genocidio de más de 46.000 palestinos. Hoy por primera vez, en la noche de Gaza, en la noche de Palestina, no sonaron las bombas del sionismo. Pero hoy además eh, iniciamos nuestro space con un tema maravilloso. Las cuchas tienen razón. Esto a propósito de una situación increíble. El alcalde Federico Gutiérrez, le estamos diciendo aquí desde Bogotá que nos ponemos del lado de las cuchas, las madres que nunca desfallecieron, al mejor estilo de las madres de Plaza de Mayo. Aquí ha habido muchas madres de Plaza de Mayo, de las plazas de cada uno de los municipios y ciudades que tuvieron que enfrentar esta tragedia humanitaria que significó la existencia, según la Comisión de la Verdad, de más de 122.000 desapariciones forzadas. Y en Medellín, donde han habido más o menos 5.000 desapariciones forzadas debidamente registradas, 502 de esas 5.000 desapariciones en la ciudad de Medellín y Antioquia terminaron abriendo una fosa común en La Escombrera. Y gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, empieza a conocerse la verdad de lo que fue esa fosa común en medio de un relleno de escombros, por eso se llama La Escombrera. Y quienes mantuvieron realmente viva la lucha y lograron derrotar las políticas del olvido debidamente instrumentalizadas por gobiernos como el de Uribe, como el del mismo Duque, fueron las madres, en este caso las cuchas. Y las cuchas tienen razón, tiene que ver con un episodio que está generando un fenómeno nacional. De hecho, quiero contarles que el viernes vamos a estar acompañando una réplica de un movimiento de jóvenes en Bogotá, que al igual que los jóvenes de Medellín, deciden emprender originalmente una movilización artística. Decidieron pintar un muro, llenar de vida un muro, para que no sea un muro oscuro, gris, que inspira tristeza. Entonces decidieron los jóvenes artistas, grafiteros, de organizaciones sociales, de combos, de movimientos populares, pintar un graffiti en una de las
avenidas de la ciudad de Medellín y tomaron una decisión maravillosa, que fue que ese sitio que ellos escogieron, pintaron una consigna maravillosa. Era un homenaje a las madres que estaban buscando y que nunca perdieron la fe, que siempre mantuvieron viva la esperanza que mediante sus luchas sociales, acompañadas de organizaciones populares, por fin pasaron años, lustros, y por fin mantenían viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos allí en la escombrera, en donde como parte de la política de la desaparición forzada, que no era simplemente la desaparición forzada de los seres queridos de ellas, las cuchas tienen razón, sino como parte de esa política institucional de borrar la memoria, se encargaron y se ensañaron los dueños del poder en Antioquia, ligados a ustedes saben muy bien a quién y a quiénes, se encargaron de, creyeron ingenuamente que los pueblos pueden ser derrotados en su afán de memoria por la utilización de la vieja táctica de traer bulldozers, traer grúas y traer muchísimas miles de volquetas llenas de escombros. Y ellos, los fascistas, los del embrujo autoritario, los que le ponían exactamente a jóvenes colombianos, entre ellos jóvenes en condición de discapacidad cognitiva, les colocaban las botas pantaneras al revés, creyeron ingenuamente, en medio de su torpeza, que era posible que la sociedad antioqueña y la sociedad de Medellín olvidase. Y al mejor estilo de las dictaduras y de los regímenes autoritarios, optaron por la política más fácil. Algo así como que decían, no, no, tranquilo, eso lo resolvemos mediante la utilización de la vieja táctica, traer millones de escombros que después de 100 metros cúbicos de escombros está completamente sepultada la memoria. Y de esos, como ellos lo llaman, jóvenes que estaban dedicados a las luchas populares, nadie más se va a acordar. Nunca han entendido que la fuerza del poder reside en la gente y el amor es más fuerte que, en este caso, una política decididamente y abiertamente de acabar con la memoria, en este caso, de 502 seres humanos que fueron objeto de la desaparición forzada. Y en el entretanto, en medio del olvido, de la indiferencia, de pasar el tiempo llevando incluso a crear la sensación de que era imposible encontrar los cuerpos, se fueron encontrando y articulando las tristezas, las nostalgias, las derrotas de muchas gentes familiares de estos jóvenes, de estos hombres y mujeres que han sido sujetos de la desaparición forzada y empezaron a reconstruir sus penas, sus dolores, sus tristezas, y las fueron transformando en fuerza, en resistencia y en lucha por la memoria. Y al final lograron encontrar eco en los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hoy ya se conoce a que ahí yacen, seguramente en medio de una profundidad insondable, que muestra además la catadura criminal del régimen oligárquico que ha dominado la vida política en Colombia. Allá, muy en el fondo, en medio de ese mar enorme que fue construido como una táctica para derrotar y para disipar la memoria,
allá muy abajo, están apareciendo las estructuras óseas, los restos de seres humanos, que gracias a esta lucha popular, la sociedad colombiana va a saber quiénes eran ellas, quiénes fueron ellos, y vamos a conocer que muchos de ellos dedicaron su vida a la organización de las comunidades para defender el derecho al agua, para defender el derecho a un servicio o a un conjunto de servicios públicos dignos, para, entre otras cosas, luchar contra las tarifas, el incremento de las tarifas en el servicio del transporte, tal como sucedió en Argentina, en la de Milei, que a pesar de sus presuntos triunfos económicos, sigue manteniendo la pobreza más alta de América Latina, 54% de estándar de pobreza. La misma historia de la noche de los lápices. Y eso es lo que nos va a permitir la Jurisdicción Especial para la Paz con esta búsqueda que están adelantando, en donde ya han aparecido perfectamente entre 5 y 7 estructuras óseas de las 500 desapariciones forzadas, 502 que terminaron siendo lamentablemente sepultadas en medio de la escombrera. Y los jóvenes artistas decidieron pintar, llenar de color, de vida, de resiliencia, de esperanza y de futuro una de esos muros en alguna de estas avenidas de la ciudad de Medellín. Aquí quiero contarles que tengo un propósito, no sé en qué momento voy a viajar a Medellín. Es una decisión que ya tomé. Y aquí hago un paréntesis que lo quiero compartir con ustedes. No puedo ser indiferente ni asumir una actitud impasible frente a la tragedia de la desaparición forzada. Cuando yo hablo de la nación de los invisibles, de los 122.000 colombianos que conformamos, y hago énfasis en conformamos la nación de los invisibles, es porque yo hago parte de ella. La diferencia con casi perfectamente 121.997 víctimas de la desaparición forzada es que, por lo pronto, en los registros oficiales, somos 3 colombianos que nos han reconocido la condición de víctimas de la desaparición forzada en la tipología de la desaparición forzada con aparición con vida. Guillermo Uribe Escobar, que vive en París, Guillermo Marín, que vive en Londres, y José Cuesta, que aún a pesar de tantas vicisitudes decidió mantenerse en Colombia, porque siempre, como lo dije en el libro ¿A dónde van los desaparecidos?, que es la historia de vida que narra exactamente en forma espeluznante y tenebrosa la forma criminal como fui objeto de la desaparición forzada por parte del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, encabezado por el hoy general retirado del ejército colombiano, el general Iván Ramírez. Cuando finalmente tuve la oportunidad, después de estar en manos de ellos, en este caso los militares del Batallón de Inteligencia Charry Solano, convertido en una cosa, por circunstancias que sin duda alguna están emparentadas con el orden de lo político, pero también del orden de lo político, pero también del orden de lo metafísico. Finalmente me habían convertido en un saco, en una cosa que me trasladaban de un lado a otro en medio de la tortura propia de la desaparición forzada. Y en algún momento fui liberado, cuando tenía la plena convicción de que iba a ser fusilado. Y luego que pude reparar esa tragedia emocional que significa la desaparición forzada, llegué a la conclusión que en algún momento tenía que haber un espacio para que yo contase esta historia, porque sentía que había un mandato moral con los congéneres
que habitamos esa nación de los invisibles, que son los 122.000 desaparecidos forzados en el marco del conflicto social y armado que tuvo este país. Y de esos 122.000, de esa nación de los invisibles, hay 502 que fueron enterrados en la escombrera. Por eso cuando el señor alcalde Federico Gutiérrez, a propósito de ese acto bello de jóvenes que se empoderan a través del arte para reivindicar el papel valioso de las mujeres madres que fueron las que finalmente lograron la victoria. La JEP solamente fue el instrumento, como lo ha dicho el mismo magistrado Gustavo Salazar. Quienes tienen todo el reconocimiento de haber logrado derrotar al poder del uribismo, al poder del olvido, al poder que finalmente agenció la desaparición forzada de mujeres, hombres, sindicalistas, estudiantes, universitarios, poetas, escritores, trabajadores comunes y corrientes, fue la tenacidad de estas mujeres que se empeñaron en la lucha por la verdad. Y los jóvenes lo único que hacen, los jóvenes del combo de grafiteros lo único que hacen es reconocerlas mediante la elaboración de un grafiti que decía, las cuchas tienen la razón. Y el señor Federico Gutiérrez, que no entiende que Medellín es parte de Colombia, que Medellín está regida por la misma constitución que nos rige a todos los colombianos, que es la constitución del 91, tomó una determinación absolutamente tiránica y decidió entonces blanquear, como lo hacen los regímenes políticos autoritarios, la pared, con el argumento peregrino que ese tipo de grafitis que tienen contenidos políticos no se podían permitir y por lo tanto se prohibió. Y efectivamente la reacción de los jóvenes antioqueños y del pueblo de Medellín fue superior a la actitud autoritaria de su alcalde de la ciudad de Bogotá, de Medellín, Federico Gutiérrez. Y lo único que hizo fue generar una tendencia, un movimiento regional que hoy se ha convertido en movimiento nacional, donde miles de jóvenes salieron a las calles no solamente a repintar el grafiti que había sido blanqueado por orden del dictador, sino que también de una vez fueron aprovechando más espacios, más paredes, más muros para llenarlos de fuerza, de color, de resistencia, de lucha por la verdad, de lucha para garantizar que se sepa dónde están los 122.000 ciudadanos que habitan la nación de los invisibles y que fueron desaparecidos en su momento. Por eso yo no me podía sustraer de esto, porque como lo he venido señalando, yo tengo un mandato moral, un mandamiento moral de mis congéneres que también habitan esa nación de los invisibles. Yo tengo esa oportunidad de tener una voz y tiene que ser esta voz tiene que ser puesta al servicio de esos compatriotas, mujeres, hombres, viejos, mayores, jóvenes, que fuimos objeto de la desaparición forzada por el Estado colombiano y por los sectores del paramilitarismo.
De tal manera que estoy muy contento que ya tengamos una enorme cantidad de gente hoy. Estamos esperando muchas voces para que se pronuncien en torno a esto que hemos denominado las cuchas tienen razón. Teníamos previsto que nos acompañara exactamente una de nuestras influencers que hace parte de los equipos de influencers del gobierno del cambio, visto que no ha llegado. Concejal, Pero no qué importa. pena que Sí, lo interrumpa. Ella se conectó, pero se la acaba de apagar el teléfono. En unos minutos se vuelve a conectar. perfecto. Mientras tanto, entonces, hay una persona que es Jessica Juliet Chávez, ¿no? La he visto muy activa estos días en las redes. Pues yo le voy a dar la palabra a Jessica Juliet para que nos ayude a animar digamos, a desarrollar todo el proceso de esta reflexión importante que nos debe, sin duda alguna, llevar a una reflexión profunda sobre el tema de la desaparición forzada. He venido un momentico a la biblioteca de mi casa para, antes de dar la palabra a Jessica Juliet, eh, con quien nos une una importante amistad. Tengo ahora mismo en mis manos el libro de ¿A dónde van los desaparecidos? Y antes de dar la palabra a Jessica, quiero hacerle un homenaje a los desaparecidos forzados en el mundo entero, particularmente a los de América Latina y especialmente a los colombianos. Voy a traer a colación, a repetir y compartir con ustedes una, una bella página de la literatura latinoamericana encabezada por Mario Benedetti, que fue la voz más importante desde el punto de vista literario y poético, que se echó en sus hombros esta responsabilidad de no permitir que los desaparecidos forzados, ya sea del Uruguay, de la Argentina, de Chile, de Colombia, terminen sencillamente desaparecidos también en medio del olvido. Eh, dice Mario Benedetti, desaparecidos están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alba. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor porque vienen del odio? Empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Seguro que sí, las cuchas tienen razón. Jessica, tiene usted el uso de la palabra. Hola compas, espero estén muy bien. Un gusto saludarte, compañero José, y a todos los que están aquí en este espacio.
que creo más que una conexión es un espacio que nos permite resistir, nos permite de manera colectiva avivar esa memoria y nos permite sobre todo escarbar las verdades ocultas que quieren bajo una política gris desvanecer. En ese orden de ideas, me gustaría poner un poco en contexto todo esto de la escombrera y darles un análisis desde el campo del derecho. Ujú. Este cuento de la escombrera es demasiado aterrador para todo lo que tiene que ver Colombia y las graves violaciones de derechos humanos. Data según la JEP, que es la Justicia Especial de Paz, que estos hechos oscilan entre 1978 y el 2016. Y en esta escombrera que traduce o significa botadero de escombros, existen actualmente 502 personas desaparecidas. Esas son unas cifras que ha dado la Jurisdicción Especial de Paz. Bien pueden ser mayores las personas que allí se encuentran esperando que el Estado colombiano las encuentre y asimismo las familias de estas personas también. Entonces, data también la escombrera que eso fue una lucha, una confrontación entre tres grupos, los contraestatales que serían las guerrillas, los paraestatales, un grupo una columna y el mismo Estado a través de una mal llamada Operación de Seguridad Democrática, que fue la Operación Orión, en donde cayeron estas personas desaparecidas que hoy bajo una política negacionista desde la alcaldía de Federico Gutiérrez se pretende dar al olvido estas graves violaciones de derechos humanos. Y a mí se me hace, y discúlpenme la palabra, una hijueputada, lo que está haciendo Néstor el periodista este, indicando que era que las personas eran allá enterradas, como si fuese chévere decir, no, se me murió un familiar, vamos a enterrarlo y lo dejamos ahí en la escombrera. Es decir, hay una política tan negacionista aquí en Colombia con las realidades del conflicto armado desde los diferentes actores, porque esto no solamente es de paramilitares necesariamente, ahí hay diferentes actores armados. Lo que molesta en este caso es el negacionismo, insisto, y de que pretendan callar las voces de la verdad y respeten a las madres de las víctimas. Y lo peor del caso es que hay como tal unas cifras dadas por un órgano del Estado que se encarga específicamente de buscar a esas personas desaparecidas y aún con cifras en mano sigan negando estas graves violaciones de derechos humanos. Hombre, ¿a dónde queda la humanidad de las personas que habitan este territorio nacional? ¿Vale la pena de pronto por llevarle quizá la contraria al presidente Gustavo Petro o a las personas de izquierda en este país desconocer hechos tan graves, estimado y querido compañero José? Y por otra parte, lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá, a mi juicio, es resistirse a las expresiones no solamente artísticas, esto atiende a unas expresiones de verdad y en el sentido, son expresiones de víctimas que lo hacen desde la memoria colectiva. Y en ese sentido, bien se podría presentar una comisión de delitos, que fue algo muy parecido a lo que hizo el impresentable de Polo Polo. Ese es el panorama de lo que tenemos con estos hechos de la escombrera y otros hechos que la derecha recalcitrante del país y las personas que no sé si así llamarlas porque carecen de una condición humana que a mi juicio perdieron toda sensibilidad, les impide reconocer estas graves violaciones de derechos humanos, compañeros y compañeras. Jessica, muchas gracias por ese aporte. Ahora le damos la palabra a Hoy Tweet para que también nos aporte algunas opiniones, informaciones, conceptos que nos permitan avanzar en esta construcción interpretativa del fenómeno de la escombrera a propósito del homenaje de la escucha sin razón. Hoy Tweet tiene el uso de la palabra. Bueno, un saludo al distinguido representante, a todos los participantes de la mesa, a los escuchas y bueno, a las redes sociales en Colombia y en todo el orbe. Bueno, la verdad es que este es 1% del 100% de casos que aún están por investigar. Sí, la verdad es que nuestras madres tienen razón. Es algo inconcebible que este tipo de cosas sucedan en pleno siglo XXI. Pero sin embargo, pues
no es justificable desde ningún punto de vista. Lo único que se le ve quizás de bueno a estos momentos en que se pueden conocer y muchísimos otros más casos que aún no se les ha dado publicidad, pero siguen en investigación, es el hecho de que hay una conciencia en la mayoría de los habitantes, en el caso de Medellín, y bueno, en las otras ciudades capitales e intermedias, poblados, veredas y corregimientos de nuestra Gran Colombia. Pues sí, eso quería comentar y agradecerles por el uso de la palabra, muy amables. Muchas gracias. Hoy tweet. Jessica quiere hacer una segunda presentación de su reflexión sobre el tema de la escombrera. Sí, que esto comenzó inicialmente como una política negacionista, esa visión gris de hecho que tienen las personas porque ese es el simbolismo de todo esto, una visión gris de aquellos que han perdido la humanidad y de que pretenden callar las voces que reclaman verdad y que eso es un derecho totalmente contemplado desde la ley de víctimas y que está incluso reconocido por el derecho internacional humanitario. Pero mira, José, cada vez que intentan hacer estos daños, creo que las voces, las expresiones y la ciudadanía salen a manifestarse y a decir, si esto lo están haciendo es porque algo quieren ocultar. Y hoy las voces en las calles están diciendo, las escuchas tienen razón, es decir, el efecto que ellos querían de pronto que era simplemente ocultar la verdad, se les convirtió en un llamado masivo en las calles de los pelados y peladas y toda la población civil que ha venido rechazando esto. Entonces, creo que por ahí hay un dicho como que quieren hacer el mal, pero se les voltea la tajada. Algo así pasó aquí con esto y yo felicito mucho a todas las personas que desde la resistencia, en un contexto tan difícil y tan violento como es Medellín, saben resistir y saben reclamar los derechos para que no haya olvido. Entonces, muy bacano todo esto que se está haciendo y muy bacano este espacio también porque permite que personas de a pie, como todos los que estamos aquí, podamos dar esas valiosas reflexiones y desde el conjunto, desde la masa, podamos recordar a nuestras víctimas, a resistirnos a olvidar y a darles una conmemoración desde la memoria colectiva, José. Jessica, muchas gracias. Voy a invitar, creo que está aquí Valentina Araujo, que además está vinculada con la Jurisdicción Especial para la Paz y nos quiere ayudar en esta reflexión. Bienvenida. Por lo pronto le damos la palabra a Luis Antonio Plazas y se prepara Arnulfo. Luis Antonio, tiene uso la palabra, Luis Antonio. Ahora sí, ¿me oye? Sí, Muy lo estamos. buenas noches, muy amables, muy buenas noches. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en este espacio referente al tema absurdo de los desaparecidos. Esta es una tragedia que viene desde hace mucho tiempo atrás. Colombia ha vivido la tragedia de los desaparecidos desde la misma época de la violencia liberal conservadora. Recordemos que los 200.000 muertos de la violencia liberal conservadora quedaron en la absoluta impunidad. Y fueron también traicionados los firmantes de las paz de aquellas épocas, como Guadalupe Salcedo y, bueno, y otros luchadores de la violencia, de la confrontación armada por los partidos conservadores. Esta tragedia de los desaparecidos ha tenido raíces en nuestro país y tenemos que extirpar en algún momento de nuestra historia. Y eso solamente se hace con la conciencia pública, con la conciencia del ciudadano. Reconocer que una acción de desaparición es un delito de lesa humanidad que atenta contra la humanidad entera es fundamental para que nuestra sociedad reconozca. Y no podemos seguir adelante en nuestra historia sin cerrar estas cicatrices si no reconocemos en toda la sociedad que el delito de desaparición forzada es uno de los más graves de la humanidad, o tal vez el más grave de la humanidad.
porque finalmente no solamente afecta al desaparecido, sino todo el tejido social, el de la familia, el de sus amores, el de sus compañeros de colegio, el de los compañeros de universidad, en fin, causa un enorme daño a la sociedad, un desaparecido. Los desaparecidos han sido una estrategia de la derecha recalcitrante en América Latina. Y sirven como incluso elemento de violencia y de confrontación y como arma de guerra para someter al contrincante. Así lo hemos visto en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, El Salvador, Nicaragua en su momento, y finalmente pues en Colombia, donde ha sido entronizada esta práctica de guerra como una de las más violentas y desastrosas que puede generar el ser humano. Por lo tanto, la única manera de salvarnos de esta tragedia y de esta miseria humana es simplemente la conciencia, la educación. Por eso la manifestación que hicieron los muchachos de Medellín hace renacer nuevamente la esperanza para que la sociedad colombiana vuelva a los ojos sobre aquellas personas que nos han dejado un enorme hueco en la sociedad y desde hace mucho tiempo, porque después de la guerra liberal conservadora vinieron también los desaparecidos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y durante todos los gobiernos de alguna manera han ido desapareciendo personas que han tenido una vida dedicada al compromiso y a la responsabilidad social. Y más allá de esa tragedia, quisiera hacer una referencia sin ánimo de banalizar el asunto, pero con el ánimo de más bien de señalar cuáles son los códigos de comunicación de la extrema derecha en el negacionismo, o a los que apela el negacionismo para intentar desvanecer estas memorias que nunca van a tener efecto y que jamás van a poder surtir el desvanecimiento de la memoria, porque como decía Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? No, es que los trae el pensamiento, y ese pensamiento debe ser un social, debe ser un pensamiento colectivo para traer siempre a nuestros desaparecidos a nuestra memoria. Me quería referir a los códigos de comunicación de la derecha, y empiezo por yo no sé si ustedes recuerden cuando D'Artagnan escribió una columna a propósito de que Gabriel García Márquez iba a recibir el Premio Nobel de Literatura en Oslo, y le parecía corroncho que lleváramos la expresión cultural de diferentes regiones del país a recibir el Premio Nobel, que además era disruptiva esa presentación, porque frente a la solemnidad de la entrega de los premios Nobel, la alegría colombiana llegó a aquella ceremonia. Yo recuerdo que D'Artagnan decía algo que no nos representaba, como si Colombia fuera solamente las maneras de los tratos y las formas cachacas bogotanas. Hoy, cuando veo a Federico Gutiérrez diciendo y estableciendo cómo debe ser el arte, con qué formas debe estar el arte, en qué lienzos debe estar el arte, cómo se debe expresar el arte, me recuerda también a Marta Traba, cuando revolvió el tema del arte en Colombia, de un arte de sociedad victoriana tal cual, o sea, exactamente igual como era la sociedad victoriana en la época de 1800 y pico, en la época de Virginia Woolf, además, también, 1920 y pico. Esas formas, esa estética de la derecha se utiliza para descalificar en aras del buen gusto. Es absolutamente, digamos, improcedente y tal vez muy risible que Federico Gutiérrez apele a los códigos de arte, de lo que él estima el arte, para censurar una expresión que es una expresión social y una expresión que tiene una denuncia, que es una denuncia tan grave como es
que hay 502 desaparecidos en la escombrera. Y se utilizan estas estéticas para descalificar, para ensombrecer, para agotar la memoria de las personas desaparecidas. Es muy importante hacerlo porque la estética de la extrema derecha, que apela a un, comillas, buen gusto, lo hace en todos los órdenes. No solamente lo hace con el tema de los grafitis o de los murales urbanos pintados por las personas que tienen esta conciencia social sobre los desaparecidos, sino que también lo hacen en la literatura, lo hacen también en las columnas, lo hacen también en el arte, en la música, en todas partes, todo aquello que no pareciera o que pareciera más bien que intenta develar una verdad, pues finalmente termina siendo censurado. Para terminar diciendo también que finalmente el arte sí es comprometido. Puede que esté comprometido con la derecha en algunos casos, pero puede que esté comprometido con lo social en otros, o puede que esté comprometido con la denuncia en otros. Por eso no podemos alejar el arte del compromiso social, porque finalmente lo que refleja es un estado de realidad social interpretada por el artista, pero un estado de la realidad social. Entonces, así las cosas, sí, no habrán palabras y estos espacios deben seguirse desarrollando y permanentemente para crear la conciencia colectiva del desaparecido y de la tragedia que significa un solo desaparecido. Con mayor razón, la tragedia de prácticamente de lesa humanidad y de genocidio que hemos tenido en Colombia, e incluso desde el exterminio de la UP. Entonces no podemos dejar pasar esto. Tenemos que seguir haciendo conciencia pública, conciencia ciudadana sobre los delitos de lesa humanidad. Eso era todo. Muchas gracias. Luis Antonio, muchas gracias por esa importante reflexión en donde articula estética, el arte y el compromiso por la recuperación de la memoria y la verdad a propósito de esta tragedia humanitaria que significó el fenómeno, y coincido con usted, el mayor drama humanitario sin duda alguna lo representa ese fenómeno de la desaparición forzada de esos más de 122.000 colombianas y colombianos, que la única actitud que podría, digamos, reconocerse en ellos fue desde sus distintos órdenes sociales, culturales, académicos, apostarle a la lucha por un país distinto y terminaron siendo víctimas de una política de Estado. Eso es importante señalarlo, sobre todo porque cada vez que se aborda todo este trabajo de lucha por la verdad a propósito de la desaparición forzada en América Latina, hay que señalar con toda claridad que más que actores particulares, fue políticas estatales, políticas de Estado para enfrentar, entre otras cosas, el fenómeno de las oposiciones y las disidencias políticas a los modelos políticos y económicos imperantes a lo largo de la década de los 60, los 70 y los 80 en América Latina.